Lo que tenemos que revisar hoy día tiene que ver con el diseño de los sistemas operativos. Esto tiene que ver de alguna forma también con su estructura. Sabemos bien que un sistema operativo es bastante grande y complejo. A medida que ha ido evolucionando y más versiones se sacan, estas a su vez tratan de hacer mejor las funciones que tienen que realizar, administrar recursos, hacer una interfaz de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos sistemas operativos se pueden clasificar por la estructura, y en este caso tenemos los sistemas operativos monolíticos y los sistemas operativos estructurales. Vamos a revisar también lo que tiene que ver con máquinas virtuales y a qué se adecúan tanto Windows como Linux. ¿Está bien? Empezamos con los sistemas monolíticos, la estructura más simple. Un sistema monolítico en la práctica, aparte de ser una estructura simple, trata de comprender uno o pocos archivos como la parte central del sistema operativo, lo que vendría a llamarse kernel. En el caso de DOS existían tres archivos que hacían al kernel: el archivo io.sys, entrada-salida.sys, ms2.sys y el archivo que era command.com, el que era el shell. Estos tres archivos hacían de kernel y de alguna forma nos permitían poder trabajar con este sistema operativo. Obviamente el kernel es más grande, es un solo archivo que cumple todas las funciones del sistema operativo. En la práctica les decía que estos tres archivos eran el sistema operativo. Estamos hablando de más o menos unos 300K que ocupaban los tres archivos. ¿Está bien? Para mañana voy a intentar instalar Windows XP y les voy a mostrar estos tres archivos dentro de Windows XP. En Windows 8 o Windows 7 ya no se los puede ver, pero en Windows XP todavía. Entonces, los ejemplos típicos de este sistema monolítico son los primeros Unix, Microsoft OS, los primeros Mac OS, los primeros, bueno, es un decir, los primeros Linux, pero hay una pequeña salvedad, una pequeña variación. Son monolíticos, pero tiene una particularidad. Digital Research de DOS y todos los Windows hasta antes de XP, que implicaban que estaban hechos en base a MS2. Esa era la idea. En este caso, se realizan llamadas al sistema. Todas las llamadas al sistema de esa API que hemos visto se las va a realizar a través de, en este gráfico podemos darnos cuenta, un programa de usuario va a ejecutar un comando cualquiera y este comando se va a ver reflejado a modo kernel para que en el kernel se busque cuál es la llamada al sistema que está haciendo y en función de esto se ejecute esa llamada al sistema y devuelve el control al usuario. No parece complicado, pero esto de alguna forma da una especie de monotarea. No podemos realizar varias cosas a la vez. Sin embargo, Unix y Linux, que parten de un sistema monolítico también, permiten la multiprogramación, no solamente se queda en DOS. Entonces, cada solicitud que se haga a nivel de consola o a nivel gráfico va a buscar en el kernel la función específica o funciones específicas, se van a ejecutar y va a devolver el control al sistema. Esa es la idea. Vamos a ver ejemplos más adelante. Les voy a mostrar un ejemplo del DOS, cómo funciona. Bueno, me hubiese encantado instalar el DOS, pero lamentablemente el DOS está diseñado para disquetes. Y cuando uno quiere instalar el DOS en una máquina virtual, pide el primer disquete, se coloca el primer disquete y cuando se quiere jalar el segundo, busca la unidad. Entonces es un poco complicado. Pero dentro de todo Windows está un DOS, así que tampoco hay problema por ese lado. Ese es el sistema simple, el sistema monolítico. Hablemos del sistema estructurado, de los sistemas estructurados. El primero de los sistemas estructurados se llama sistema por capas y tiene que ver con que la arquitectura es una serie de capas que ejecutan funciones muy específicas. Esta arquitectura de capas, en el caso la capa 0 es el hardware, la parte de líneas rojas vendrían a ser lo que vendría a ser el kernel, el usuario está por encima de esa línea roja, así que tenemos una API que va a comunicar los programas del usuario con el kernel. En la parte del kernel, el kernel está dividido en capas, que implica
que yo puedo mejorar la tecnología de la capa 3, reemplazar la capa 3 sin afectar las otras capas. Puedo reducir algunos elementos de la capa 2, puedo implementar cosas nuevas en la capa 1, etcétera, etcétera. Entonces es un esquema modular muy eficiente. Sin embargo, no todos los sistemas operativos actuales utilizan este esquema. Por ejemplo, uno de los que primero se han creado con este esquema es el sistema operativo D. Les había mostrado cuando hemos visto la línea de tiempo, ¿se acuerdan? Les he mostrado que este correspondía a Holanda y que lo íbamos a tratar. Fíjense que también Multics tiene este principio. Multics ha originado Unix, si nos recuerdan bien. Pero un sistema operativo interesante y del cual hemos hablado es el OS2. El OS2 era un sistema operativo gráfico, con interfaz gráfica y con uso del ratón, para equipos PS, IBM Personal System, cuando todavía Microsoft estaba trabajando con DOS y estaba haciendo sus primeras armas con Windows. El segundo esquema de un sistema estructurado es el microkernel. El microkernel también es llamado modelo cliente-servidor, pero no estamos hablando de la programación cliente-servidor, sino que de alguna forma tiene módulos que actúan como servidores y módulos que actúan como clientes. Y el microkernel es un programa muy pequeñito que gestiona estas solicitudes de servicios y las asigna. ¿Está bien? Aquí tenemos un esquema de esta arquitectura. Si se fijan, la parte hardware está en la parte más baja. El micronúcleo, el microkernel, es el que funciona en modo privilegiado y en modo usuario funcionan todos los procesos que tienen que ver con el servidor y también con los clientes. Entonces, puede haber un servidor de procesos, también va a existir un cliente de procesos. Un servidor de memoria, va a existir un cliente de memoria. Un servidor de entrada-salida, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden existir varios clientes de procesos, varios clientes de servidor de memoria, y estos van a ser atendidos en ese sentido. Justamente este es el concepto que maneja qué sistema operativo que ustedes tenían que investigar. Exactamente. Entonces aquí podemos ver que Minix es uno de los representantes de microkernel, pero también lo es Match. ¿Saben, se acuerdan en base a qué? Match ha servido para originar qué sistema operativo? macOS, justamente, justo con Darwin, con BSD de Unix, ¿no? Y Next Step. Entonces, en base a eso se ha trabajado con macOS. Entonces, son sistemas operativos que tienen este modelo. Windows NT originalmente ha intentado hacerlo, aunque muchos de los servidores, si consideramos de esa forma como servidores, se ejecutan en modo privilegiado, es decir, estos están a esta altura y se le llama Executive en el caso de Windows, pero entonces no responderían tanto a un micronúcleo, sino responderían a algo que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? La máquina virtual, tal como yo les he mostrado, les voy a mostrar, opera de dos formas. Uno puede ser a nivel de hardware y otro a nivel de software. Por ejemplo, a nivel de hardware, esto funciona en servidores, muchos servidores que son justamente no una PC destinada a servidor, sino una máquina servidora que va a costar $2,000, $3,000, tiene un hardware que por defecto tiene un hypervisor, un hipervisor. ¿De qué se encarga? Este es el programa que de alguna manera va a hacer que el hardware que esté por abajo se replique para que pueda funcionar con distintos softwares que están por encima. Entonces el hipervisor va a crear máquinas virtuales con ciertas partes del hardware. Puede hacer que, por ejemplo, del cilindro 0 al cilindro 1000 del disco duro corresponda a la máquina virtual 1. Del cilindro 1001 al cilindro 2000 del disco duro corresponde a la máquina virtual 2. Una cantidad de memoria principal va a destinarse a la máquina virtual 1, etcétera, etcétera, etcétera. O podría compartir todo el hardware y poder simplemente turnar
la asignación a las distintas máquinas virtuales. Dentro de cada máquina virtual que se ha creado, que vendría a ser como un clon igual o más pequeño que el hardware físico, se instalan diferentes sistemas operativos. Y estos sistemas operativos no dependen de una máquina, de un sistema operativo, sino dependen de un hardware fijo. Ahora bien, la otra forma de trabajar con máquinas virtuales es la que yo les voy a mostrar. Tengo un hardware, en mi caso es una macOS, y una Apple, perdón, y el sistema operativo o anfitrión es una macOS. Dentro del sistema operativo anfitrión yo he colocado un hipervisor, que vendría a ser VMware Fusion, así se llama el software. Existen muchos otros, VirtualBox, QM, Parallels, etc. Existen muchos. Este hipervisor me permite instalar máquinas virtuales. Yo puedo designar dentro del hipervisor software, en este caso no es hardware, qué parte de hardware le voy a dar a esta máquina virtual, a este sistema operativo, cuánto de RAM, cuánto de disco, etcétera, etcétera. Igual para este otro. Y voy instalando distintos sistemas operativos dentro de mi sistema operativo y pueden convivir. Aparte, mi sistema operativo tiene sus propias tareas, o sea, actúa como tal. Este es un esquema más utilizado cuando uno tiene una computadora, una PC, y que quiere utilizar ciertas aplicaciones que no funcionan sobre su sistema operativo. ¿Está bien? Ahora, un esquema muy parecido es la máquina virtual de Java o el Common Language Infrastructure del .NET. Son como máquinas virtuales que se han instalado de tal forma que hace correr, compila, entre comillas, y ejecuta aplicaciones Java, compila y ejecuta aplicaciones Python, compila y ejecuta aplicaciones .NET. O sea, tenemos una máquina virtual de por medio. Si no instalamos la máquina virtual, nuestra aplicación de Java, .NET o lo que sea no va a funcionar. Entonces, un esquema muy parecido. Este tipo de diseño se llama exokernel. O sea, el kernel que estamos utilizándolo es llamado exokernel. Claro que en el sentido de la máquina virtual no se da cuenta qué tipo de hardware está utilizando. Para una máquina virtual que está, por ejemplo, en este lugar, el sistema operativo no se va a dar cuenta si el hardware es físico o si el hardware es virtualizado. Solo lo va a utilizar. Y es lo que vamos a demostrar. ¿A qué corresponden Windows y Linux? Les había dicho que macOS es un microkernel, pero también que maneja un concepto que los sistemas operativos actuales manejan, módulos. ¿Qué significa el trabajar con módulos? Si revisamos el directorio Windows, el subdirectorio System32, nos vamos a encontrar con que existen muchos archivos con una extensión llamada DLL. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere? DLL viene de librería, library, dinámica, cargable, que puede cargarse. ¿Qué implica entonces? Que existe un kernel monolítico, un solo archivo, que gestiona el sistema operativo y que a través de este kernel se van llamando a distintos módulos cargables dinámicamente. Como no se puede cargar todo, porque la memoria no va a aguantar, se va cargando y descargando cosas en función de la necesidad. Los Unix modernos, Solaris, Linux, macOS y Windows presentan este concepto. Entonces, si revisamos, por ejemplo, unas imágenes donde tenemos un kernel monolítico, aquí abajo tenemos el hardware. Todo esto es el modo kernel, un solo archivo o 2 o 3 archivos, pocos archivos, donde están todo lo que tiene que ver con la planificación de procesos, memoria virtual, sistemas de archivos, llamadas al sistema a través
de unas APIs y ejecuta una aplicación. Normalmente el kernel monolítico se considera eso, como el DOS, va a ejecutar una aplicación. Tenemos un microkernel, donde ahora fíjense que el modo kernel es más pequeño. Aquí tenemos la comunicación de procesos, la de dispositivos, la de archivos, y estas pueden ejecutar muchas aplicaciones. Estamos en un sistema multiprogramación, como Minix, como macOS. Podemos manejar un esquema híbrido. Justamente este es el esquema que vendría a ser un poco más cercano a lo que es actualmente los sistemas operativos Linux, Windows o macOS. Es un sistema híbrido porque contiene muchas partes en un kernel pequeño, en un archivo, y a través de ciertos módulos va utilizando distintos otros tipos de funciones del sistema operativo para poder ejecutar un montón de aplicaciones. Entonces, este esquema híbrido o este kernel híbrido es el que mejor representa a los sistemas operativos actuales. A ver, Unix, bueno, hacemos un poco de historia. A finales de los 60 se crea Unix. La idea era emular lo que se hacía con Multics. Se escribe una tercera versión en C porque Ritchie se inventa C, crea C. Luego Berkeley desarrolla su propio Unix, el BSD, y empieza a haber un problema entre el BSD y el System 5. ¿Se acuerdan? Les he comentado eso. Se empiezan a separar. Entonces, para generar una compatibilidad, nace POSIX. Linux nace de la idea de mezclar lo que Stallman estaba haciendo con el GNU, GNU es Unix, con lo que había originado Tolbars en base a un kernel basado en Unix y que lo llama Linux. Windows, a partir del 98 más o menos, empieza a desarrollar un Windows que le llama NT, New Technology, para deshacerse de lo que venía por detrás, DOS. Y todos sus sistemas operativos a partir de Windows XP tienen una tecnología diferente. Inicialmente, Windows, Microsoft, quería tener APIs compatibles con otros sistemas operativos, que en su época todavía existían, OS2 y todo lo que es Unix, todo lo que es Unix-like, POSIX. Ha sido muy pretencioso y no ha funcionado. Y apenas es compatible con Win32. ¿No? Aquí justamente se habla de la API que estamos hablando, a lo que me estoy refiriendo. Windows manejaba originalmente una arquitectura microkernel, Windows NT. ¿Cuáles son los principios de Unix? Tiempo compartido, una interfaz sencilla y externa, sistemas de archivos y directorios jerárquicos. Los archivos siempre son un conjunto de bytes, soporta multiproceso. Linux comparte todos los principios de Unix. Además, como es un Unix-like, soporta POSIX, pensado para ser portable, que implica lo que Android tiene actualmente, el poder ser un sistema operativo que pueda manejarse en diferentes tipos de dispositivos. Y aquí está una de las claves. Les he hablado de los DLLs de Windows. En el caso de Unix, estos módulos se llaman DLKMs. Inicialmente soportaba gran variedad de file systems, de sistemas de archivos. Actualmente no, solamente maneja X4. Windows maneja el hardware en forma aislada al kernel. Y a esto existe un archivo llamado HAL, Hardware Abstraction Layer. Les voy a mostrar este archivo. Y junto con su kernel monolítico es como tener la parte de software y la parte de hardware, como si fuesen dos archivos, parte de su kernel.
Unix tiene esta arquitectura. Por aquí abajo está el hardware, los controladores del hardware, todos los elementos de gestión del sistema operativo, los system calls, el shell y los usuarios. Linux tiene el hardware, todo lo que corresponde al kernel, los system calls y los programas de usuario. No difiere. Windows tiene el hardware y su kernel comparte el trabajo con algo que se llama HAL, ¿se acuerdan? La capa de abstracción del hardware. Y estas dos tienen en la parte que se llama Executive, como les había mencionado, los gestionadores, todos los gestionadores. Entonces, de ahí que no puede ser microkernel, porque si no debería manejar todo esto y todo esto debería estar en modo usuario, no en modo kernel. Entonces, ese cambio que ha hecho por cuestiones de optimización lo pone más en un kernel híbrido o un kernel monolítico modular. Aquí tenemos el administrador de ventanas porque Windows solo funciona en modo ventanas, mientras que Unix y Linux no lo hacen. Pueden manejar gráfico y pueden manejar consola. Aquí están los APIs que Windows pretendía controlar. Aplicaciones OS2, Win16, Win32, aplicaciones de OS, aplicaciones POSIX. No ha funcionado. Entonces, el kernel Linux y Windows son monolíticos. El kernel de Windows se llama NTOS-KRNL. Hay alguna letra que varía si tiene dos procesadores. El kernel de Linux se llama VM Linux. La Z es de zip, en realidad es Linux, pero con la Z está comprimido. Cuando se va a cargar el Linux, esta Z, este VM Linux, se va descomprimiendo y la forma que vemos esos son unos puntitos suspensivos que van creciendo. También les voy a mostrar. Windows maneja siempre en modo kernel las ventanas, todo gráfico, mientras que Linux maneja en modo consola y tiene un sistema llamado X-Window, la parte gráfica. Entonces aquí podemos distinguir esa diferencia. En el caso de Linux, esta es la parte modo kernel. Y en modo usuario están las aplicaciones que pueden estar directamente en consola o la parte gráfica para que las aplicaciones gráficas funcionen con el modo kernel. Entonces, las ventanas, los gráficos, la interfaz gráfica de Linux es una aplicación más. Y en todos los Unix funciona de esa manera, menos en macOS. macOS no puede arrancar en modo consola. Windows, aquí está toda la parte del hardware y el kernel, y también el administrador de ventanas, con la API Win32. Y todas las aplicaciones de modo usuario directamente se relacionan con su Executive y con su administrador de ventanas, directo. Funciona en modo kernel. Por lo tanto, Windows no puede funcionar en modo consola. Linux es monolítico pero con diseño modular. La modularidad tiene que ver con los DLKMs. Los DLKM son módulos de kernel cargados dinámicamente. Los DLLs de Windows son Dynamically Loadable Libraries, DLLs. Se compilan separados del kernel, por lo tanto son archivos independientes. Se cargan en el kernel en el tiempo de ejecución y bajo demanda. Si los necesitas, se cargan. Si los dejas de necesitar, se descargan y están desocupando memoria. Los módulos de kernel se pueden actualizar. Es decir, si el sistema operativo comprende un archivo del kernel y hay 200 archivos DLLs, cualquiera de los 200 se puede actualizar independientemente del kernel. Cuando hay service packs o parches de los sistemas operativos, normalmente ahí se van actualizando estos tipos de archivos. Esto permite soportar kernels mínimos, ya que solo lo que se necesita en cierto momento se carga en memoria, y no todo al mismo tiempo. Windows, por lo tanto, también es monolítico y modular. Los drivers, perdón, ¿dónde está? Estos módulos son de carga dinámica, los DLLs. Windows tiene su kernel
250 system calls. ¿Cómo hace el kernel de Windows para comunicarse con las APIs, con estas DLLs? A través de un archivo llamado ntdll.dll. El día viernes vamos a ver un programa que nos va a permitir mostrar estos archivos que están cargando dinámicamente los DLLs. Pero aparte de tener un kernel con 250 system calls, tiene algo que se llama una API enriquecida, toda la parte de su administración de ventanas. Y esta tiene 17.500 funciones. Estamos hablando de un Windows NT 2000, ¿no? Por eso les decía claramente vamos a ponerle un número. Pero bueno, nos da una idea. Entonces Windows 11 debe tener muchas más. En el caso de Linux, el kernel tiene cerca de 200 system calls, mucho menor a Windows. Pero el detalle está que estas system calls ya le permiten operar en modo consola. Esto no. Necesitamos de esto, porque Windows no funciona en modo consola. Existen otro tipo de APIs en el caso de Linux, como 1742, que no incluyen la parte de Xwindow todavía. Por lo tanto, en Xwindow probablemente tengamos un número parecido al de Windows. ¿Cómo se cargan o cómo se utilizan los system calls de Windows? A través del archivo ntdll.dll. También vamos a ver este archivo hoy día, pero no lo vamos a ver en operación. Creo que es lo último, sí. Ok. Entonces, necesitamos habilitar la máquina virtual. Esperemos que la grabación funcione con todo el esquema. ¿Se puede ver mi pantalla ahora? Lo malo es que no está grabando la parte que estoy viendo de Windows. Bueno. ¿Se puede ver el Windows? Ya. Lo primero que voy a hacer es hacer una emulación de DOS. Esto era DOS. Solo esta pantallita negra era DOS. Entonces, si yo quería ejecutar algo, un sistema operativo con kernel monolítico, yo tendría que esperar a que termine la primera tarea que le he mandado para poder hacer una segunda. No podía hacer nada más. DOS. ¿Está bien? Voy a cancelarlo. El kernel de Windows está aquí, en disco C, Windows System 32. Si yo coloco propiedades a este archivo, se van a fijar que aparece como NTKernel en System. ¿Se nota esto? Y tiene un tamaño de 7 megas. ¿Cuánto es el Windows 8? Un DVD. Sin embargo, su kernel es 7 megas. Ustedes pueden buscar el kernel de su Windows y van a fijarse que tiene diferentes tamaños dependiendo qué actualización tenga y qué versión tenga. Otro archivo que les había dicho que era el que permitía cargar los DLLs. Fíjense, aquí existen DLLs, aquí están los DLLs, ¿no? Distintos DLLs. Si veo las propiedades de cualquiera de ellos, bueno, no la que quería hacer, cualquier DLL. Fíjense que es una extensión de aplicación DLL, aplicación desconocida, bueno, no la reconoce aquí, detalles, extensiones de shell para uso, etc. Aquí me está diciendo qué es. Entonces, cualquiera de DLL que yo cargue es una extensión de la aplicación. Si veo detalles, me dice a qué se refiere.
Son los módulos que les estoy hablando. ¿Está bien? También les había dicho que existía un archivo que permitía cargar los system calls o los DLLs. ¿Cómo se llamaba ese archivo? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Es este archivo. Es este archivo, justamente. Si yo veo las propiedades de este archivo, me dice que es DLL de nivel de Windows NT. Bueno, no es muy claro, pero este es el archivo que me permite cargar todos los DLLs. Sin este archivo no podría tener los módulos en memoria. Luego también hemos visto que había otro que era el kernel trabajaba junto con una capa de abstracción de hardware. ¿Cómo se llamaba el archivo? Exactamente. Entonces vamos a ver esto. Aquí está el archivo. Si lo vemos, Hardware Abstraction Layer, justamente. Entonces, este archivito, que pesa apenas 400K, es el que se encarga de relacionarse con todo lo que es el hardware. Y a través de este archivito, el kernel recibe llamadas al sistema y los ejecuta a través del archivo ntdll.dll. Parece muy simple, ¿verdad? Obviamente es mucho más complejo que eso. Pero esta es una idea básica de cómo funciona el Windows. ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Alguna duda? Veamos lo que quería mostrarles de Linux. ¿Se puede ver en pantalla? Aquí tengo el Linux que vamos a manejar. Está arrancando y bueno, lo voy a detener. ¿Está bien? ¿Se puede ver? Ya. Esta es la distribución Adiós. ¿Está bien? Es antigua, pero funciona para lo que queremos nosotros. Aquí en el boot podemos colocar una letra cualquiera. Si queremos, por ejemplo, que arranque con el ICE KDE, con el Shell KDE o con el Shell ICE. Este no tiene el Shell Genome, por ejemplo, pero tiene dos shells diferentes. Si no colocamos nada y presionamos Enter o esperamos, va a entrar directamente con el KDE. Podemos colocar R y va a entrar en modo texto, modo consola, directamente. Entonces, lo que quiero que vean no es que cómo va a entrar, sino va a aparecer el kernel. ¿Cómo se llamaba el kernel de Linux? No, el kernel, esa es la API. No, ¿cómo se llamaba? VM Linux. Y empezaba a descomprimirse, les he dicho. Entonces, vean ahora lo que va a suceder. Ahí está, VM Linux y se está descomprimiendo. Ese es el kernel. Se convierte en VM Linux, si quieren, Linux, y se va cargando el sistema operativo. Esto ya está preinstalado, va a funcionar. Ya les voy a mostrar en clases posteriores lo que tienen que hacer y cómo tienen que trabajar con este sistema operativo. Si se han fijado, aparece configurando X. Estamos hablando de X Window. Está cargando ahora la parte de las ventanas, la parte gráfica. Si le hubiésemos dicho arrancar solo en modo consola, yo hubiese entrado. Es así de rápido. ¿Ok? Tenemos un sistema operativo operable, funcional. Tiene todo preinstalado. Aquí tenemos hasta su Office, tiene procesador de textos, tiene juegos, se puede navegar en Internet, todo lo que queremos. Tiene todo preinstalado y nos permite trabajar. Claro que lo que nosotros vamos a manejar máximo va a ser esto, consola. Y con esto vamos a trabajar. ¿Está bien?
Bueno, sí, pero no vamos a entrar en ese detalle porque es propio de un sistema operativo, ¿no? O sea, no es tanto lo que de manera general trabaja. Ya les he dicho, arquitectura Unix-like, la arquitectura de Unix es consola. Y el X-Window ha sido ideado por Linux, o sea, la gente que trabajaba o que ha aportado en Linux ha creado X-Window y le han puesto como una aplicación adicional y les he mostrado en la arquitectura. Entonces, más, menos pesado, más robusto, más flexible, más veloz, o sea, ya eso es parte del sistema operativo, ¿no? Ya es una aplicación solamente, no es otra cosa. ¿Qué más? No. Lo que les había explicado del monolítico era que la idea de la arquitectura monolítico, volvamos aquí, ¿dónde está? Esta. ¿Se puede ver? El monolítico como tal, o sea, el monolítico inicial, si quieren, sí trabaja con una sola tarea y esto es DOS. Les he mostrado en Windows una pantallita que estamos emulando eso. ¿Sí? Sin embargo, hay algo que se llama híbrido. Entonces, estamos más en este concepto. Claro que el hecho de manejar un híbrido, no estamos manejando un microkernel, no estamos manejando un monolítico, sino un kernel pequeño y que a través de los módulos podemos utilizar diferentes tipos de servicios. Entonces, Linux y aún macOS se consideraría como híbrido, como un monolítico modular, donde cargamos módulos y descargamos módulos y de esa forma podemos operar. Entonces, estamos en este esquema en la práctica. En el texto estamos en la última parte, sistemas por módulos. ¿Está bien? Si bien en esta presentación asegura lo de monolítico, estaríamos hablando más de un híbrido. Esta no es mi presentación, o sea, claramente la pongo hasta con el nombre de la persona, pero es una forma de referirse a que es un esquema híbrido, es una mezcla de cosas. Ahora tenemos multiprogramación, obviamente que sí. Y si vemos la estructura de un híbrido, sí se tiene multiprogramación y no monoprogramación como el monolítico típico. Entonces, podemos llamarle híbrido, podemos llamarle monolítico modular, ponerle un apellido. Esa es la idea. Ujú. Ya, no, está bien lo que se ha entendido, pero también hay que ver cuándo ha sido esa discusión. La discusión de Tolbars con Tannenbaum se ha dado cuando ha salido Linux por primera vez en las primeras versiones. Y si ustedes revisan el texto, en la parte que dice monolítico, Linux era monolítico nada más, al principio. ¿Dónde está eso? Aquí está. Linux. Junto con DOS, las primeras versiones de Windows, hasta las primeras versiones de macOS. Estamos en otra época. Por eso recalco al final del tema de que estamos ahora con un sistema híbrido o un sistema llamado monolítico modular, sistema por módulos. Y eso es lo que tenemos actualmente en nuestros esquemas. ¿Está bien? Ok, por eso no quería que agarren de internet y me digan lo que quiero, o sea, ¿qué diferencias hay entre microkernel y monolítico? Bueno, pues obviamente el monolítico va a quedar muy por debajo en cuestión de ventajas y desventajas porque estamos comparando algo que funciona actualmente con algo que ya es obsoleto. Por eso es que solamente les he pedido que se cierren a la discusión, pero también hay que ver en ese momento.
Es como cuando les he mostrado la presentación de Engelbart, el 68. Hay que verlo con ojos del 68. Esa es la idea. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna duda más? ¿Sobre qué es, Carmen?